nombre es Claudia Patricia Zavala Castañeda. Soy docente de los grados octavo del área de lengua castellana de la Institución Educativa Municipal Cundinamarca. Mi nombre es Catherine Johanna Bedoya Quintero. Soy docente de los grados séptimos en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Institución Educativa Municipal Cundinamarca. Gracias a las becas para la excelencia académica del Ministerio de Educación Nacional y a la Universidad de La Sabana, iniciamos el desafío de investigar nuestra labor pedagógica para potenciar las prácticas pedagógicas con el fin de fortalecer las habilidades orales y argumentativas. La problemática abordada en el proyecto surge de la reflexión del quehacer docente del equipo investigador, en el que se ha observado y evidenciado que a los estudiantes se les dificulta comunicarse asertivamente, comprender y seguir instrucciones, argumentar sus ideas y a su vez tienen problemas en sus relaciones interpersonales al no poseer herramientas para comunicarse de forma adecuada. Estas dificultades pueden ser un factor que influye en el rendimiento académico, que no solo se ve reflejado en el desempeño en el aula, en los resultados de las pruebas de estado, sino también en el ejercicio comunicativo cotidiano de los estudiantes en su vida personal, laboral y social. El proyecto busca transformar la práctica pedagógica a través del fortalecimiento de la oralidad y la argumentación, ya que la responsabilidad transformadora se asume desde la labor del docente. La investigación fue realizada en la Institución Educativa Municipal Cundinamarca durante los años 2017 y 2018. Involucrando a 2 grupos de estudiantes en las clases de lengua castellana y ciencias naturales y educación ambiental. La institución se encuentra ubicada al occidente del municipio de Zipaquirá, en la zona urbana, en el barrio La Concepción. Cuenta con 4 sedes: Central o sede C, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño y Bolívar 83. Las familias de los estudiantes proceden de diferentes barrios de la ciudad, principalmente de los aledaños al colegio, como lo son Altamira, El Codito y Bolívar 83, barrios con altos índices de violencia. En la CDC y Bolívar 83 se encuentran ubicados los estudiantes de básica secundaria con quienes se trabajó este proyecto. La muestra total está compuesta por 70 estudiantes, 34 niñas y 36 niños, cuyas edades oscilan entre 11 y 16 años respectivamente. El grado 804 recibe 4 horas a la semana de clase de lengua castellana, mientras que el grado 702 recibe 3 horas semanales de clases de ciencias naturales y educación ambiental. El proyecto se cataloga como investigación-acción educativa. Según Elliott 2000, sostiene que este tipo de abordajes se caracterizan por analizar los problemas hallados en la cotidianidad de la práctica pedagógica, cuyo propósito es comprender y establecer estrategias y acciones para solucionarlos. El momento de reflexión inicial surge luego de la observación y de la aplicación de una serie de encuestas dirigidas a los estudiantes, en los que se encontró que las prácticas pedagógicas están encaminadas hacia la adquisición de conocimientos y competencias, lo que influencia que la práctica docente en su mayoría sea de corte tradicional, ya que pocas veces se tiene en cuenta el análisis del contexto sociocultural de los educandos y la incidencia de éste en el currículo oculto. Otro hallazgo relevante es que no se percibe como objetivo dentro del currículo el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, a pesar de que es el eje principal para el desarrollo de las competencias científicas, humanísticas y tecnológicas de la institución. A través de los diarios del campo se observó que los estudiantes poseen interés por las temáticas abordadas. Dicho comportamiento se ve reflejado en la participación precipitada de los estudiantes, la cual muestra la falta de precisión en el momento de argumentar, ya que por lo general los estudiantes utilizan dentro de su discurso oraciones largas sin coherencia o cortas, que poco o nada se relacionan con el tópico propuesto. Asimismo, se halló que los estudiantes no utilizan las palabras precisas para lo que desean expresar, incurriendo en el uso de palabras baúl e impropiedades léxicas, y a su vez se les dificulta seguir instrucciones, ya que preguntan con frecuencia
qué es lo que deben hacer, incluso cuando se les da a conocer los pasos a seguir. Estos hallazgos coinciden con los resultados de las pruebas Saber 2015-2016. Para el caso de desempeño en lenguaje, muestran que el 22% de los estudiantes evaluados no superan las preguntas de menor complejidad y el 44% utiliza las mismas palabras para reconstruir la información. En cuanto a la capacidad de utilizar los elementos discursivos, según la situación comunicacional, se encuentra el promedio en débil. Para ciencias naturales y educación ambiental, el 64% de los estudiantes se encuentran en nivel mínimo en los desempeños esperados. Respecto a las competencias evaluadas, se puede evidenciar que existen debilidades en la explicación de los fenómenos propios de la ciencia, la indagación y la comprensión del entorno vivo. Estos tres componentes requieren que los estudiantes argumenten sus ideas al momento de dar explicaciones y que sean capaces de proponer e interpretar a través del pensamiento científico. Las prácticas que promueve el docente como sujeto de saber deben contribuir de manera acertada a que el estudiante identifique significados, indague el cómo y de allí comience un camino colmado de pensamiento relacional. Laber, 1992, considera que la actividad profesional se caracteriza por su practicidad y por el intercambio de experiencias personales, cuya finalidad en el ámbito educativo es aprender de las vivencias para transformar. A partir de las circunstancias expuestas anteriormente, surge la pregunta: ¿cómo al transformar las prácticas pedagógicas se fortalecen las habilidades orales y argumentativas de los estudiantes? Con el fin de dar respuesta a esta pregunta de investigación, se establece la planeación del proyecto, cuyo propósito principal es transformar las prácticas pedagógicas a través del enfoque comunicativo, fortaleciendo las habilidades orales y argumentativas de los estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa Municipal Cundinamarca de Zipaquirá. Para alcanzar este propósito se plantean las siguientes metas: generar cambios en las prácticas pedagógicas fundamentados en la reflexión del quehacer docente y las vivencias en el aula, teniendo en cuenta la percepción, necesidades y opiniones de los estudiantes. Aplicar diferentes estrategias pedagógicas con el fin de mejorar las habilidades orales y argumentativas en los estudiantes. Hacer uso del enfoque comunicativo para mejorar la comunicación en el aula y la calidad de las relaciones de los sujetos que son partícipes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para alcanzar dichos objetivos se elige el enfoque comunicativo como herramienta pedagógica, definido por Bermúdez y González 2011, un compendio de saberes, capacidades, habilidades o aptitudes que participa en la producción de la convivencia y las relaciones interpersonales e intergrupales, ya que la coexistencia humana requiere la mediación de una eficaz comunicación. La formulación de este enfoque está dada por la búsqueda de que el educando se comunique mejor con la lengua, a través de su uso en los contextos y situaciones donde interactúa o podría interactuar con los otros. Casani, 1994. Esto hace que la práctica del lenguaje en el aula se realiza mediante ejercicios reales de comunicación, considerando al mismo tiempo las necesidades, intereses y motivaciones de los estudiantes con respecto al uso que hacen de su propia lengua, lo que concuerda con Mahaty 2013, un papel protagónico a los estudiantes en cuanto a un tipo de aprendizaje cercano, contextualizado, consensuado y relevante, lo cual permite un clima de enseñanza-aprendizaje agradable bajo el cual se facilita la relación entre estudiante y docente. Las actividades y cambios en la práctica pedagógica que se plantean para atender las necesidades que establece el proyecto están orientadas a desarrollar un aprendizaje que permita solucionar problemas y a su vez transformar la realidad de los participantes de la investigación. Para transformar la práctica pedagógica es necesario hacer cambios, principalmente en la planeación y en la evaluación. Respecto a la planeación se siguió el modelo de la enseñanza para la comprensión, cuyo propósito es lograr una comprensión real de lo que se pretende enseñar
y a su vez permite construir, representar, organizar y relacionar los conocimientos teniendo en cuenta los aspectos cognitivos, comunicativos, de propósito y de método. En cuanto a la evaluación, los cambios generados se ven reflejados en la evaluación continua, ya que durante el desarrollo de las clases se evidencian estrategias que permiten valorar el desempeño progresivo de los estudiantes. Asimismo, las actividades indagan sobre las situaciones que interfieren en la convivencia y establecen la forma de mejorar las relaciones interpersonales a través de una comunicación asertiva. Las actividades también buscan fortalecer la oralidad y la argumentación mediante la recopilación de información, seleccionando y ordenando sus ideas para expresarlas de forma organizada a sus compañeros, y a través de la expresión de sus pensamientos y emociones de modo espontáneo. Las estrategias pedagógicas aplicadas fueron: el folleto, hablar y escuchar para aprender a pensar; el teatro, hablar y escuchar para aprender a hablar; autobiografía, hablar y escuchar para conocer al otro; el debate, interpretación de caricatura, rutinas de pensamiento. El siguiente momento es el de análisis e interpretación. Surge luego de generar cambios en las prácticas pedagógicas a través del desarrollo de las actividades que contribuyeron al fortalecimiento de las habilidades orales y argumentativas de los estudiantes, en los que se determinó que el docente, para desarrollar su labor, debe tener conocimiento sobre la realidad de cada uno de los estudiantes, ya que sus relaciones personales, familiares y sociales permiten el desarrollo de la personalidad de cada uno de los educandos. De esta forma, el docente establece qué se debe fortalecer en cada uno de ellos y en el grupo en general. La forma como se inicia la clase, las palabras que el docente utiliza, los gestos y la forma como evalúa son esenciales para el buen desarrollo de la clase. Es fundamental escuchar la opinión de los estudiantes sobre la práctica pedagógica, ya que son ellos quienes pueden establecer los criterios para desarrollar una clase agradable y significativa. Para que los estudiantes sientan confianza en sí mismos a la hora de expresar sus ideas, se requiere de una previa preparación del discurso y debe estar estrechamente relacionado con su realidad. El desarrollo de las conversaciones estructuradas permite que los estudiantes se expresen con mayor seguridad y, asimismo, da la posibilidad de percibir sus dificultades para expresar las ideas en público, favoreciendo la convivencia. Para el análisis de las categorías establecidas en el proyecto de investigación, se hizo la triangulación de datos obtenidos en las encuestas, diarios de campo y material audiovisual, referido a la práctica pedagógica y a las habilidades comunicativas de oralidad y argumentación. A continuación se presentan los hallazgos que surgieron al validar los datos obtenidos en los instrumentos aplicados. Dentro de la categoría práctica pedagógica, en el aspecto planeación curricular, se determinó que es necesario hacer cambios para desarrollar las clases, ya que el contexto afecta la comprensión del aprendizaje. Asimismo, se definió que la planeación carece de objetivos que contribuyan al fortalecimiento de las habilidades comunicativas en el aula. En el aspecto de evaluación, se consideró que se debe fomentar la evaluación integral y continua en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de monitorear y comprender la evolución de los procesos. En la categoría de ambiente de aula, en el aspecto actitud del docente, es necesario que a través de la práctica pedagógica se fortalezca la comunicación asertiva entre todos los miembros del grupo. En el aspecto de autoridad, en esta misma categoría se debe establecer pactos de aula, teniendo en cuenta la opinión y sugerencia de los estudiantes para el cumplimiento de las normas. La forma en que el docente enuncia, interviene y reclama es clave para lograr los objetivos que se buscan en el aula. Respecto a la categoría de habilidades comunicativas, en el aspecto de oralidad se evidenció que falta estructurar y hacer seguimiento al enriquecimiento de las habilidades orales de los estudiantes. Es necesario familiarizar a los estudiantes con el uso del lenguaje técnico, y en el aspecto de argumentación se deben generar espacios a través de estrategias pedagógicas que favorezcan el análisis y la argumentación de los estudiantes. Al finalizar los ciclos de reflexión, es posible extraer enseñanzas
y conclusiones que permiten suscitar nuevas formas de entender la práctica pedagógica y la naturaleza de la educación, y de esta manera dar pie para generar estrategias que permitan potenciar las habilidades comunicativas de los estudiantes. Para transformar la práctica pedagógica es fundamental mejorar los canales de comunicación entre docente y estudiante, ya que las relaciones que se gestan en el aula repercuten de forma positiva o negativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El docente debe reflexionar constantemente sobre su práctica pedagógica e indagar el impacto que ésta tiene en sus estudiantes. Para fortalecer la oralidad y la argumentación, es necesario observar los procesos de enseñanza y aprendizaje de dichas habilidades comunicativas desde la responsabilidad del docente. Las estrategias pedagógicas seleccionadas para mejorar las habilidades orales y argumentativas en el aula tuvieron un impacto positivo en los estudiantes, ya que se evidenciaron mejorías en la argumentación, la proyección de la voz y la coherencia al hablar. Esto se evidencia en el número de estudiantes que desean participar de forma activa en el aula. El enfoque comunicativo permitió que los estudiantes hicieran parte activa de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las habilidades orales y argumentativas, ya que al escuchar sus sugerencias y opiniones respecto a la práctica pedagógica de lengua castellana, ciencias naturales y educación ambiental, surgieron mejoras en la planeación, el ambiente de aula, currículo y evaluación, mediados por una comunicación asertiva entre docente, estudiante y viceversa. La evaluación continua permitió fortalecer la valoración objetiva, en la que los estudiantes reflexionaron acerca de sus debilidades y aciertos. Sin embargo, pocos estudiantes demuestran interés por superar sus falencias.